Es posible que hasta hace unos meses no hubieras oído hablar de la gripe española, la pandemia que mató a millones de personas a principios del siglo XX, y seguramente con la crisis del coronavirus ya habrás oído mencionarla. Por eso hoy te contaremos un poco más de la mal llamada gripe española y su parecido con la COVID-19. Catalogada a menudo como la madre de todas las pandemias, la que pasaría a la historia como gripe española, causó la muerte de por lo menos 50 millones de personas alrededor del mundo, según cálculos de la OMS. Se extendió entre 1918 y 1920, y los científicos creen que infectó al menos a un tercio de la población mundial de aquel entonces, calculada en 1.800 millones de habitantes. Incluso causó más muertes que la Primera Guerra Mundial, que estaba terminando justo cuando se desató la pandemia. La mal llamada gripe española se denominó así porque España fue el primer país en informar de la enfermedad a la Oficina Internacional de Higiene de Ginebra, la OMS de la época, pero su origen se cree que estuvo en Kansas, Estados Unidos, de donde se expandió rápidamente a Europa por los soldados norteamericanos que combatían en la Primera Guerra Mundial, y de ahí al resto del mundo. Un estudio de la Universidad de Harvard, publicado este año, estima que cerca de 550.000 personas solo en Estados Unidos, es decir, el 0,5% de su población de aquel entonces, murió debido a la epidemia. Un poco más de 100 años después, la COVID-19 viene cobrando hasta la fecha la vida de más de 109.000 norteamericanos. Las dos pandemias provienen de familias de virus diferentes. La gripe española es de tipo AH1N1, mientras que el SARS-CoV-2, causante del COVID-19, es uno de los 7 coronavirus que infectan humanos. Las dos causan infecciones respiratorias con síntomas comunes del estado gripal. Sin embargo, el virus actual es un patógeno muy diferente de la influenza. El periodo de incubación de la gripe española es con frecuencia menos de 24 horas, con síntomas bruscos como fiebre alta, y luego aparecen dolores de garganta y tos. Entre el tercero y quinto día se desarrolla una neumonía o encefalitis. La fase de incubación del coronavirus es más prolongada y puede durar entre 12 y 14 días, aunque lo habitual es entre 5 y 6. La enfermedad avanza lentamente con fiebre leve, pero después de algunos días pueden presentarse complicaciones bruscas como dificultad para respirar, tos, fiebre alta y finalmente neumonía. Ambos se transmiten al toser y estornudar o por contacto directo con una persona infectada y con secreciones respiratorias. El SARS-CoV-2 parece no ser un riesgo si uno toma algo menos de 2 metros de distancia, pero su principal modo de transmisión se verifica con el prolongado contacto social. En 1918, los países también cerraron centros públicos, tales como cines, teatros, escuelas, prohibieron las aglomeraciones en las calles, vaciaron trenes y tranvías, e hicieron de la cuarentena su mejor y única opción contra el contagio. Aún así, registraron miles de defunciones. Otras medidas no farmacéuticas, como las que se toman hoy en día para enfrentar al coronavirus, como el lavado de manos y el uso de tapabocas, también fueron populares en la época. La gripe española tuvo una notable mortalidad en adultos de entre 20 y 40 años, mientras que la COVID-19 es un riesgo principalmente para los adultos mayores de 60 y para gente con enfermedades previas. Esto se debe a que la población mayor de aquel entonces había sobrevivido a otras epidemias de gripe, lo que incrementó su inmunidad, a diferencia del coronavirus sin precedentes globales. No hay evidencia firme de que los niños sean un vector significativo de infección, como sí ocurría con la gripe de 1918, que también enfermaba a los no adultos. El número de personas que en promedio contagia a un infectado con el SARS-CoV-2 es de 2,5 personas, a diferencia de la gripe española, que fue de 1,8. Los recursos para tratar la enfermedad en la época eran también muy limitados en comparación a los de hoy en día. No existían vacunas, medicamentos antivirales o antibióticos para tratar infecciones bacterianas secundarias relacionadas con la gripe como la neumonía. Hoy en día los progresos de la ciencia son considerables
Desciframos la secuencia genética del SARS-CoV-2 en tan solo unos días y hay más de 20 vacunas en fase de desarrollo contra la COVID-19. En 1919, la enfermedad desapareció como surgió, de manera natural e inexplicable. Se establece que desde 1918 tuvo entre 2 y 4 oleadas, y en algunos países hubo brotes y repuntes hasta 1920. En la actualidad, los epidemiólogos y gobiernos son conocedores de este dato y se están tomando las medidas preventivas para estar preparados ante tal eventualidad. El impacto económico que tuvo por término medio la gripe de 1918 fue una disminución del 18% de la economía. El del coronavirus está aún por verse y en este momento todavía es demasiado pronto para poder calcularlo.